Hola, bendiciones, bendiciones a todos que estáis ahí al otro lado de la línea. Feliz otra vez aquí para venir a compartir la meditación para la gloria del Señor. Coge tu Biblia, mi querido amigo, y vamos a leer. Vamos a empezar hoy el libro de Jeremías, capítulo 23. Es impresionante todo lo que el Señor nos está hablando ahí y lo que estamos aprendiendo de esta palabra, ¿verdad? Porque muchas veces leemos la Biblia y no entendemos las cosas, pero el Señor está aquí para darnos la explicación, cada versículo bíblico. En todo caso, te invito que cuando leas la Biblia, léela un poquito, no solo un versículo bíblico, léela entera, ¿sabes? Lee pues el capítulo entero, para entender un poquito de qué va la historia, cuál es el contexto, por qué Dios está hablando así, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar a entender más la palabra de Dios. Pero si has leído un versículo y no lo has entendido y te cuesta leer toda la historia, entra a nuestro canal. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Instagram no nos deja compartirlos todos porque a veces pasamos de 13 minutos. TikTok nos deja compartirlos todos, nos deja compartir todos los minutos, y en YouTube, ¿vale? Entonces búscanos ahí si tienes un versículo bíblico y no entiendes, pero sientes que el Señor te está hablando, pero no entiendes lo que es, pues entra a uno de esos canales, búscanos a nombre de Evangelista Fausta Viván Osa, o solo escribe Fausta Viván Osa y te va a salir, pero puedes escribir también Evangelista, lo que más rabia te dé. Vale, entonces vamos allá para no hacer este vídeo largo. Voy a ponerme las gafas. Vamos a leer el libro vamos a empezar, como he dicho, el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo del 1 al 4. Te invito, mi querido amigo, que ayer estuvimos meditando el 4 y el 5, ¿vale? Ahí es donde papá nos empezó y luego nos llevó ya atrás. Vamos ahí. El regreso del remanente, y decirte que sigo con las alergias. Bueno, ya sabes, está contaminado esto, y como está contaminado, pues nada, a sufrir alergias, los que somos más sensibles. Leemos la palabra de Dios en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. ¡Wow! Fuerte, dice Jehová. 2. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. 3. Y yo mismo recogeré el rebaño de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché. Escucha, a donde las eché, y las haré volver a sus moradas. Y crecerán y se multiplicarán. El Señor mismo ya toma el control de la cosa. Porque los pastores aquí han hecho fatal las cosas. Versículo 4. Y pondré sobre ellas, o sea, mi rebaño, sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Mira, llega un momento que el Señor mismo ya coge las riendas en una situación. Por eso yo muchas veces, yo digo siempre que cuando ves que la cosa sigue y sigue y sigue, no te afanes, es porque el tiempo del Señor no ha llegado. Pero cuando llega el tiempo de Dios, nadie lo puede parar. Mira lo que está diciendo aquí, y aquí está hablando a los pastores. Entonces el tema de hoy es: ay de los pastores. Este es el tema a hablar hoy. Mira, vamos a ir ahora meditando cada versículo bíblico, ¿vale? El primer versículo dice, mira, en este capítulo, Jeremías profetiza aflicción y juicio sobre los guías espirituales de Judá. O sea, los pastores, los sacerdotes y los profetas. Fuerte. Que se estaban enriqueciendo de manera egoísta sin que se preocuparan en absoluto por el estado del pueblo. ¿No te suena de algo, verdad? ¿Veis cómo las cosas, la palabra de Dios se cumple?
¿Ves cómo las cosas no cambian? Cielo y tierra pasará, mas la palabra permanece. El Señor, las mismas palabras que habló en Jeremías, a través de Jeremías, son lo mismo que está pasando ahora cuando tú ves la vida de muchos pastores ahora que no les importa, se enriquecen, o sea, han visto al pueblo de Dios como si fuese una mina de oro, ¿verdad? Fuerte. Así que el Señor, mira, dice, ellos serían destruidos y el pueblo sería enviado al exilio. ¿Qué haría Dios luego, mi querido amigo? Mira, Dios recogería el remanente y lo haría volver a sus moradas. El Señor nunca abandona a su remanente. Como hemos leído en el versículo 3. En el versículo 3 dice, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. El Señor nunca desampara lo que es suyo, nunca. Dice, y luego, y les daría pastores que cuidaran debidamente de ellos. El supremo pastor sería el renuevo justo. Así que te invito a ir a ver el tema, ¿vale? El tema de ayer, míralo, que ahí hablamos de este renuevo justo. Como hemos leído, como leímos en el versículo 5, y esto se refiere al Mesías. ¿Te das cuenta, mi querido amigo, que el Señor nunca abandona? Ay, Dios me ha abandonado. Si la cosa sigue pasando, tú has orado y la cosa sigue pasando, es porque Dios quiere que tú y yo aprendamos algo. Lo que no queremos muchas veces es aprender y queremos las cosas rápidas, pero no, Dios nos tiene en cierta situación porque quiere que aprendamos alguna cosa, ¿sabes? Mira, en este versículo 1 también te quiero seguir hablando. Mira, este capítulo, o sea, el capítulo 23, en realidad está dividido en dos partes, mi querido amigo. Con los dos primeros 8 versículos se trata con los líderes civiles, ¿verdad? Y esos líderes civiles eran infieles, es decir, los reyes y pastores. Y el resto del capítulo trata con los profetas. Vemos que habla ahí a los sacerdotes y luego habla a los pastores. Habla a los sacerdotes y habla a los profetas infieles. Los sacerdotes, también reyes, pastores, todos los líderes. Mira, el versículo 2, mi querido amigo, el Señor Dios de Israel contra... Ahí estamos con las alarmas otra vez para pasar a lo siguiente, ¿vale? Bien, vamos a pasar al versículo 2. El versículo 2, el Señor Dios de Israel contra los pastores, vemos aquí. Se refiere al Señor como el gran pastor de Israel. Con los reyes, escucha, con los reyes que sirven como los pastores bajo él. Él les puso, pero empezaron a hacer lo mismo. Debido a sus pecados, Él se pone a sí mismo contra estos pastores, porque ellos no apacientan mi pueblo. Dios mismo se pone contra estos pastores. Así que si eres pastor, te invito que dejes de hacer. Si estás haciendo algo avasallando al pueblo de Dios, te invito a que dejes de hacerlo hoy. Deja de hacerlo, porque el Señor mismo se pone contra ti. Mira, la palabra de Dios, luego te voy a leer la restauración, que son los 2 últimos versículos, pero quiero añadir esto aquí. La palabra de Dios dice que muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice tal, en tu nombre profeticé, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice tal. Y Él les dirá, alejaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Mi querido amigo, llegará un momento que vamos a llegar ahí en el cielo, los que el Señor nos ha puesto para liderar, a los que el Señor nos ha escogido para guiar a su pueblo hacia Él, pero nosotros nos hemos puesto ahí, se nos ha subido la fama a la cabeza, o hemos sido súper egoístas y avariciosos. Un día llegaremos ahí, porque la palabra de Dios tiene vida, es viva. O sea, la misma palabra que te estoy leyendo, si tú tienes fe y tú crees en Dios, crees en la palabra que el Señor, crees en el Señor Jesús, crees en la obra que Él hizo en la cruz, esta palabra te puede sanar. Aunque yo esté mal, la palabra te puede sanar, porque la palabra es viva, la palabra es el mismo Dios, la palabra obra sola.
Yo solo soy un instrumento. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Que se nos sube a la cabeza, Y cuando se nos sube a la cabeza, un día vamos a llegar ahí en el cielo y el Señor nos va a decir, alejaos de mí, hacedores de maldad. Por eso los que tenemos liderazgo, los que el Señor nos ha dado ministerio, tenemos que tener mucho más cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no estamos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, viene la obra de la carne. Y la obra de la carne está contra el Espíritu, como dice la Biblia. Por eso vemos a muchos pastores que no les importan las ovejas. No les importan las ovejas. Solo le importa llenar su bolsillo, que si compra agua de no sé qué, que si se vende aceite de unción, que si se vende no sé qué. Y la gente va a comprar esas cosas. Y esto te digo que eso es antibíblico. No se vende el agua de no sé qué, llámalo como quieras, aceite de unción, no se venden estas cosas. Estas cosas no salen en la Biblia que se vendían. Y como la gente quiere, donde va mucha gente o quiere, no sé qué quiere, están confundidos, están perdidos. Entonces, cualquier cosa que le dice su pastor, pum, lo hace. Cualquier cosa que le dice, no, él es el que sabe, lo hace. No. Por eso yo os digo siempre que tienes que mirar qué dicen las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? Por eso meditamos la Biblia y te decimos para que tú conozcas tu manual de instrucciones. Vamos a pasar al versículo 4 ya en la restauración bajo el Mesías. Mira, el versículo 3, mi querido amigo, en los versículos 3 al 8 declaran la reunión de todo Israel. Estos versículos, mi querido amigo, el Espíritu Santo avanza hasta la edad del reino venidero. ¿Ves? Jesús va a volver. Cuando estas grandes profecías serán cumplidas, Jesús va a venir. Tú y yo estamos preparados. Tenemos que estar preparados porque Jesús va a venir. Y si Jesús no viene, la muerte puede llegar. Tenemos que estar siempre preparados. Vamos a pasar al versículo 4 para terminar. Los pastores son los mismos pastores del versículo 1, los que son infieles. Tenemos que luchar para no ser infieles, mi querido amigo. Tenemos que luchar para no ser infieles, para ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque si no, un día vamos a llegar ahí delante del Señor, le queremos ir a abrazar y Él nos dice, aléjate de mí, hacedor de maldad, yo nunca te conocí. Tengamos mucho cuidado. Que Dios te bendiga muchísimo. Si estás en una iglesia y no entiendes las cosas y Dios es el que te ha llevado ahí, ora por tu pastor. Ora por él. Pide al Señor por esta persona que Dios te ha mandado a servir ahí. El Señor no nos manda a cambiar de iglesia, sino que vemos aquí que el Señor mismo mandará a otro pastor. ¿Vale? Entonces, no abandonemos la obra de Dios por las personas, sino que el Señor mismo va a venir a colocarse. Yo mismo, dice Él, yo mismo apacentaré a mi pueblo. Entonces, vamos a esperar que Dios mismo cambie las cosas a su tiempo. No vayamos a tomar decisiones precipitadas que al final, cuando viene Cristo, ni estás en una ni estás en otra. Y estás en medio sin saber ni dónde. Amén. Un abrazo grande, no vamos a hacer el vídeo largo. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana, si Dios quiere, ¿vale? A ver si nos da fuerzas. Hasta luego.